Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos el honor de compartir con ustedes la alegría de todo este equipo de producción, de todo el canal, por haber recibido un reconocimiento del movimiento Periodismo Necesario. Se trata del premio Aníbal Nazoa. Queremos agradecer a todo el jurado, a todos los que participaron en la postulación y evaluaron el esfuerzo y la alegría con la que trabajamos aquí en el programa por defender la verdad, y nos reconocen con este premio que además yo atesoro en lo personal. Yo he acompañado a muchas personas, compañeros y compañeras que también están en la defensa de la verdad permanentemente, a recibir este premio, y lo significativo que es que sea el premio Aníbal Nazoa. Yo quisiera hablar hoy, además, de quién era Aníbal Nazoa. Para mí y para todo el equipo de producción es importante que refresquemos en nuestra memoria de quién hablamos cuando nos referimos al gran humorista, al gran escritor, al gran cronista Aníbal Nazoa. Para eso tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el profesor Roberto Adolfo Malaver González, que ha venido expresamente a acompañarnos hoy. Tenemos el honor además de tenerlo aquí. Para nosotros la trayectoria del profesor, su trabajo periodístico, su trabajo como columnista en Ciudad Caracas en este momento, como director del Especulador Precoz, como humorista, como investigador, ha sido un referente para todos los venezolanos y venezolanas, no solamente para los que estamos ahora en este equipo de producción, sino para nosotros en la lucha revolucionaria también ha sido un referente. Bienvenido, Roberto. Gracias, Olga. Tenía tiempo, como te decía, tenía tiempo que no aparecía en televisión, hace como 2 años, ¿no? Ya me había dedicado a la clandestinidad. Pero estoy contento de estar aquí compartiendo contigo, y hablar de Aníbal es extraordinario porque con Aníbal compartí varios momentos maravillosos, sobre todo con Earle, que íbamos a visitarlo los domingos, ¿no?, a su casa. Y te decía que Aníbal ha sido uno de los, quizás el mejor cronista que ha tenido el Caracas, ¿no? Aunque él no fue cronista oficial de Caracas, pero él tenía una columna que se llamaba La Puerta de Caracas en el Nacional, y tenía otra los sábados que salía Aquí hace calor, ¿no?, como la firmaba como Matías Carrasco, y la seguía firmando como Matías Carrasco, o sea, después de tantas cosas, ¿no? Pero Aníbal, yo te decía que sabía tantas cosas que en su libro Las Artes y los Oficios, Cotepa Delgado hace ahí el prólogo y dice que Aníbal sabe tanto que parece que es familiar de los Salvat, esos de la biblioteca Salvat, porque es una biblioteca. Aníbal era una especie de biblioteca, uno le consultaba, le preguntaba, y tenía una rapidez para decir las cosas. Yo recuerdo que en la entrega del premio recordé eso, del premio Aníbal Nazoa, que nosotros, cuando yo era estudiante de comunicación social, uno tenía una misión de ir los domingos a la casa de Gonzalo Barrios. Para los que están viendo este programa, Gonzalo Barrios fue un dirigente político ADECO muy importante por Acción Democrática, que fue incluso candidato. Entonces... Pero que hablaba como Guaidó. Exacto, ¿no? Cuando nosotros fuimos a declarar ahí, que se declara Gonzalo Barros, sucede que nadie entendió nada, ¿no? Nos fuimos, bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Y no sabía nada, y nos llamábamos y nos preguntábamos y consultábamos. Entonces yo le decía a Aníbal eso, yo decía, concha, Aníbal, me presentó un problema, Aníbal, tú sabes que a Gonzalo Barros no se le entiende nada, y yo fui a hacer una entrevista y no entendí nada. Entonces con Aníbal, con esa rapidez que tenía Aníbal, me dijo que el mejor negocio que había en Venezuela era escribir un diccionario español Gonzalo español. No, y era así, es verdad, ¿no? Era así, me costaba entenderlo, pero Aníbal, entonces, repito, Aníbal era muy estudioso, era un gran lector, ¿no? Y cuando escribía lo hacía, el manejo del lenguaje, una cosa extraordinaria, la elegancia de decir las cosas, que las decía con profundidad y con sencillez, ¿no? Su humorismo era un humor inteligente, ¿no? En Aníbal brillaba su conocimiento. Cuando uno conversaba con Aníbal, uno entendía que estaba hablando con una persona que estaba muy por encima de uno, ¿no? A mí me daba mucha pena hablar con Aníbal, porque Aníbal, yo le decía a Aníbal, yo vine a tratar de culturizarme un poco contigo, ¿no?
siempre lo vacilábamos. Y entonces sucede que Aníbal una vez viajó con Fruto a Moscú, y Fruto Vivas contaba que Aníbal era una especie de guía, a pesar de que él nunca había ido. Aníbal, vete por aquí, ya conocía de las calles, las avenidas, todo, donde estaban las plazas, las estatuas, una cosa increíble, tú sabes. Bueno, sabía demasiado, además murió a los 74 años, yo creo que murió muy joven, ahora cuando la gente llega a los 90, a los 100 años, ¿no? Entonces, bueno, fue todo eso, Aníbal, el mejor cronista, el humorista, el poeta, tiene una poesía que se llama Punto y Raya, que la canta Soledad Bravo, ¿no? Que eso que dice, entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Una raya, un punto. Exacto, el punto dice vía cerrada y la raya dice no hay paso. ¿No? Entonces eso es de Aníbal, cantada. También tiene un texto acerca del bonsái que en Cuba un artista cubano lo llevó, lo tiene grabado. Es decir, tiene unas cosas extraordinarias Aníbal. Yo recuerdo que Borges decía que él no ha escrito nada que haya trascendido. Yo no he escrito un bolero, decía Borges, Julio Borges, Jorge Luis Borges, decía que él admiraba a esos compositores de canciones, porque esos sí trascendían. En cambio, él no había escrito un bolero. Nadie lo Entonces, Aníbal tiene precisamente ese punto y raya que es una cosa extraordinaria. Entonces pasó por eso, es decir, se puede decir que fue compositor, que fue poeta, que fue humorista, que fue periodista, que fue escritor y que fue un gran amigo de Caracas y de todo el país. Yo tengo un video que le voy a pedir al director en la que nuestro querido profesor Earle Herrera hace, digamos, una semblanza y recuerda algún episodio con Aníbal Nazoa que vale la pena destacar. Yo le pido al director entonces el video para compartirlo. En la página 5 de El Nacional nacería una de las figuras más aguerridas y admiradas del periodismo, Matías Carrasco. Yo conocí a Aníbal Nazoa como Matías Carrasco, que fue un seudónimo que él utilizó en El Nacional para una columna que se llamó Aquí hace calor, que realmente fue una escuela de humorismo, ¿no? Aquello era una cosa realmente de una altísima calidad, de mucha cultura. Aníbal tomaría el nombre de uno de los personajes más rústicos de la novela carcelaria Puros Hombres, del venezolano Antonio Arraiz. Tocaba temas de la realidad política nacional, internacional, y se destacaba por el uso que hacía Matías Carrasco del humor, de la ironía, del sarcasmo, del uso elegante del lenguaje. Era una cátedra. Matías Carrasco se volvió uno de los periodistas más admirados de la época. Antes de conocer a Aníbal, conocí a su alter ego, a su seudónimo, a Matías Carrasco. Ese era el seudónimo que él utilizaba en su columna Aquí hace calor, del diario El Nacional. Todos los sábados yo salía al encuentro de Matías Carrasco y no sabía que estaba hablando con Aníbal Nazoa porque hasta ese momento no tenía conocimiento que ese era su seudónimo. A leer su columna, que fue para mí una escuela de la crónica y del mejor periodismo venezolano. Con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela atraviesa una transición hacia una nueva era. Pero a pesar de lo que podría creerse, el nombre de Aníbal Nazoa seguiría contando con muchos enemigos en plena democracia. Por ello, Matías Carrasco seguiría figurando como el autor de la polémica columna. Es un estilo donde él quizás, como buen martiano, toma una enseñanza de José Martí, que es combinar la sencillez con la profundidad. Lo que José Martí llamó la profunda sencillez de las cosas, y que el hermano de Aníbal, Aquiles Nazoa, lo empleaba con maestría en un programa que apareció durante muchos años en la televisión nacional, en Radio Nacional también, titulado Las cosas más sencillas. Bueno, Matías Carrasco nos entregaba su columna donde la sencillez del lenguaje, la amenidad y el humor se combinaban con una gran riqueza conceptual y con una gran profundidad de los temas que él trataba.
Interesante reflexión sobre la trayectoria de Aníbal Nazoa que hace el profesor Earle Herrera y también el profesor Roberto Hernández Montoya. Estamos hablando de Aníbal Nazoa en un momento llamado, lo llaman allí de transición de Pérez Jiménez a una situación de pseudo democracia en la que él tenía que ampararse en un seudónimo, pero estaba trabajando de todas maneras en esta tarea de ser cronista, de analizar la situación, la actualidad a través del humor, desde el nacional. Cuéntanos un poco la experiencia de él como político en esta fase en la que él tenía que usar un seudónimo. Tú no lo conocías todavía en esa fase, tú eras más joven que él, mucho más joven que él, por supuesto. Claro. No, en principio hay que decir que ahí Earle Herrera también fue uno de los mejores cronistas de este país, ¿no? Que aparece y lamentablemente no está con nosotros, pero es bueno recordarlo. Earle también fue un seguidor de Aníbal. Con Earle yo visitaba a Aníbal y los sábados, los domingos, era una cosa extraordinaria. Y Aníbal, lo que tú dices, ¿no? Aníbal asumió ese seudónimo, claro. Había que escribir con seudónimo en ese momento porque pareciera que ser de izquierda había que ocultarlo, ¿no? Pero bueno, uno era feliz y no lo sabía en ese momento, es lo como dirían, ¿no? Entonces Aníbal asumió al Matías Carrasco y después él se enteró que había una persona no sé, por allá en Ciudad Bolívar, en el estado de Bolívar, que era un doctor que se llamaba Matías Carrasco, con el que coincidieron esos nombres. Y entonces Aníbal andaba feliz con su escritura, ¿no? Yo recuerdo que escribía, a la máquina se la regaló María Lucía, la compañera de Luis, se la regaló a Luis Brito García, la máquina porque él siempre escribió en su maquinita de escribir ahí. Y Aníbal tenía una gran biblioteca también, compartía mucho, discutíamos, conversábamos, porque en principio manejaba la palabra, un extraordinario artesano de la palabra, ¿no? Yo recuerdo que una vez le preguntaron a Earle quiénes eran los 10 mejores cronistas de este país y Earle dijo 10 veces Aníbal Nazoa, porque en verdad las crónicas de Aníbal eran maravillosas, ¿no? Como él dice, unas crónicas que están cargadas de un estilo genial, de inteligencia, de una elegancia, de crítica, de profundidad y sobre todo de irreverente, ¿no? Porque te escribía los martes, creo, La Puerta de Caracas y los sábados Aquí hace calor. Y en La Puerta de Caracas se refería a un problema que había en la ciudad que él veía, ¿no? Tenía una manera distinta de ver las cosas, no sea como la ve uno, normal y corriente, sino Aníbal veía un poco más allá de donde vemos todos. Y entonces aplicaba su conocimiento a las crónicas. Yo creo que lo que decíamos en su libro, en el libro Las obras incompletas de Aníbal Nazoa, que según otro Bagoma es uno de los mejores libros de humor que se ha escrito en América Latina, porque ahí está todo lo que uno quiere escribir está ahí, todos los géneros de cosas, ¿no? Entonces sí, Aníbal fue un gran revolucionario también, porque su columna era eso, era reflejar lo que estaba pasando. Tiene un libro incluso de crónicas contra el imperialismo, se llama Latinoamérica contra el imperialismo, creo que se llama así, Crónicas Latinoamericanas, porque siempre estuvo atento Aníbal. Laura Nazoa, que es hija de Aníbal y de Aníbal Nazoa y que es correctora del especulador precoz, me cuenta que Aníbal cuando escuchaba a Chávez hablando contra el imperialismo y diciendo tal cosa, entonces decía Aníbal, esta noche nos invaden, esta noche... Cada vez que hablaba Chávez, Aníbal decía, esta noche nos invaden. Esta noche sí. Bueno, así cuenta Laura Nazoa. Saludos a Laura. Sí, nosotros, bueno, la verdad es que es interesante. Yo no leí a Aníbal Nazoa, tengo que reconocerlo, había leído a Aquiles Nazoa, Aníbal Nazoa no lo había leído, lo leí después que leí a Jaime Ballestas, porque yo era una asidua de los libros de Jaime Ballestas, otro Bagoma. Pero después cuando leo a Aníbal, que es anterior a Jaime Ballestas, me doy cuenta que Jaime Ballestas sigue de alguna manera el estilo de poesía humorística que tenía Aníbal. ¿Te parece a ti que la influencia llegó hasta allí? Bueno, muchos seguidores están ahí.
ahí siguiendo a Aníbal. Lo que pasa es que uno no lo dice, y mismo es Arle, ¿no? El estilo, la persona, es que es prácticamente imposible. Pero Jaime Ballesta logró sacar el humor del costumbrismo y llevarlo más allá, ¿no? Las cosas que hace Otrova Goma son de un nivel más allá desde el punto de vista del género, ¿no? Porque es una cosa que es tradicional, sin embargo, Otrova se va más allá, sacó el humorismo del costumbrismo venezolano y lo llevó hacia la ciencia ficción, hacia otro estado. Nosotros en este momento nos vamos a ir a un corte, profesor, pero vamos a continuar porque nos parece importante no solamente seguir hablando de la persona de Aníbal Nazoa, sino también analizar un poco, digamos, a través de tu visión, desde el humor, lo que está ocurriendo con las recientes intervenciones o intenciones de intervenir de la Unión Europea con Venezuela. Nos damos un corte y seguimos con el profesor Roberto Malaver. Continuamos con nuestro invitado aquí en La Balanza, el profesor Roberto Adolfo Malaver González, como decía su papá y su abuelo. Estamos hablando además con el director del Especulador Precoz, también columnista del diario Caracas, de la columna Memorias de una escuálida en decadencia. Ciertamente, que por cierto, en estos días estaba, bueno, siempre la leo, pero en estos días la leí cuando hablabas de la madre patria que estaba preocupada. Y hoy la traigo a este conversatorio porque salió una resolución de la Unión Europea que fue comentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que luego veremos algunos videos del presidente de la Asamblea Nacional haciendo unos comentarios sobre esa fulana resolución, y me hizo recordar mucho ese comentario que hacías, con tu particular visión humorística de ver a la madre patria muy preocupada por lo que ocurría en Venezuela, ¿no? Y en este momento, pues, en esa risible resolución, ver nuevamente cercano a un proceso electoral otra vez a la Unión Europea, intentando decirnos qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer, como si estuviéramos hablando con el patrón nuestro con que nos da instrucciones. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinaría Aníbal Nazoa de esta situación, no? Verdad. Será interesante saberlo. No, lo que pasa es que a mí me llama la atención que esa gente se preocupa mucho por nosotros, ¿no? ¿Tú has visto? Y siempre es bueno cuando la gente se preocupa por uno, ¿no? Claro. Es una cosa, pero que se preocupen en la Unión Europea, se preocupan especialmente, ¿por qué se preocupan especialmente por Venezuela? No se preocupan, ¿no? Porque supuestamente no hay democracia, porque hay un régimen. Es decir, llegó un momento en que yo decía que era importante que aquí se creara una especie de observatorio internacional para ver las elecciones en todos esos países, porque ellos siempre quieren venir a nosotros. Pero ellos no aceptan observadores. Exacto, pero ellos sí quieren venir a observar. En Estados Unidos solo aceptan unos sin observadores que pasan por un filtro del gobierno para poder asistir. Claro, pero nosotros tenemos que aceptarlos, ¿no? Siempre. Entonces, por eso, ante esa resolución de la Unión Europea, que prácticamente yo te decía que es el mismo lenguaje de la oposición venezolana, que hablan del régimen, tiene que volver a la democracia, el régimen tiene que nombrar un CNE independiente, el régimen, bueno, entonces ustedes leen en el considerando, que en eso se parece mucho el considerando a Daniel del Golpe, ¿cómo se llama? Daniel considerando, el que leyó el Romero. Daniel considerando Romero cuando el golpe, ¿no? Ustedes leen ahí puro considerando. Entonces, ¿qué pasa? Que uno ante eso, la respuesta, yo no sé si es irónica, pero tiene que ser política, y se la dio Jorge Rodríguez, de aquí no van a venir ninguna misión, sobre todo imponiendo a esta altura del siglo XXI, que te sigan diciendo lo que tienes que hacer, cómo lo debes hacer, qué cosa estás haciendo mal. No, se supone que, como le dijo un mismo diputado que no recuerdo ahí en la Unión Europea, bueno, pero si Venezuela se da al gobierno que quiera porque se cree en la autodeterminación de los pueblos, ¿no? No se puede estar interviniendo tampoco en los estados, además, esos están parados en todos los organismos internacionales lo dicen, sin embargo ellos no le paran al derecho internacional, no le paran a la ONU, no le paran a nada. Así es. Entonces, si uno hace lo mínimo,
lo mínimo que uno puede hacer, te enteras que ellos ponen siempre lo máximo, porque para eso cuentan también con los medios, no solamente las redes. Entonces al final la mentira, ¿no?, la vileza, se impone por encima de la verdad, que es una cosa, porque yo te decía, la mentira parece ser que está vendiendo mucho en este momento y la verdad no vende, la verdad no tiene sentido. En cambio, mentir pareciera que es extraordinario, es una cosa que vale la pena hacer. Entonces vienen mintiendo desde hace muchos años, ¿no? Mienten cuando dicen que aquí hay una dictadura, ¿no? Mienten cuando dicen que aquí se violan los derechos humanos. Entonces, pero ellos repiten y repiten y repiten, y bueno, en definitiva, para atacar, para defenderse en torno a eso hace falta mucho talento, mucha imaginación y sobre todo mucho dinero que no hay, ¿no? Entonces te defiende con lo pocos que tienes, ¿no? Que es no sé, un mensaje por aquí, un grupito por allá, un comunicado por acá, pero te defiendes con la verdad y con el respeto, como ha dicho el presidente, ¿no? Que Venezuela ha respetado a todos los países del mundo y sin embargo esos muchos países irrespetan a Venezuela. Tú ves, cuando aquí se impuso un presidente interino, salieron 60 países a crear el Grupo de Lima, no sé cuánto, no fueron 60, ¿no? El Grupo de Lima, que era una serie de países que violando toda norma internacional empezaron a apoyar a un presidente interino que no había ganado ninguna elección y que era impuesto por el gobierno de Estados Unidos, por Donald Trump. Ante eso, que viola toda la normativa del derecho internacional que está estipulado en los organismos internacionales, ellos no dicen nada. Entonces tú dices, pero un momento, ¿cómo es la cosa, no? Hay un lugar común que repiten mucho los políticos que dice que lo que es bueno para la pava, la salsa que es buena para la pava, también es bueno para el pavo, pero tampoco ni siquiera aplican ese refrán o ese lugar común. Entonces, ante eso, lo mejor es estar informado, lo mejor es estar leído, lo mejor es estar preparado y no dejarse engañar con la gente que antes te quiso tumbar el gobierno, te quiso matar el presidente, te quema la gente viva, participa en guarimba, a los motorizados le ponían unos cables para degollarlos en definitiva. Ante esa gente que ahora te está pidiendo el voto, tú no tienes que preguntarle, bueno, ¿y qué pasó con lo anterior? ¿No? Cuando Trump dijo también que de Venezuela estaban a punto de adueñarse del petróleo, que era lo que querían, tú dijiste algo ahora, tú pediste perdón, porque yo te decía, hasta Jaime Lucinchi dijo, nos engañó la banca, este tipo no han dicho, nos engañó Trump, ¿no? Debían decir eso por lo menos, yo no he visto nada de eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Es importante, como tú dices, Roberto, que nosotros además hagamos historia de lo que ha significado esta defensa permanente desde trincheras pequeñas, desde diferentes grupos de la verdad. Nosotros en el tema, por ejemplo, electoral, que digamos que ha sido siempre el ataque a Venezuela, ha sido una de las banderas que han utilizado para agredirnos cuando tenemos el sistema electoral más robusto del continente, quizá del mundo. Bueno, yo soy técnica electoral, te puedo decir que efectivamente es el sistema más robusto del mundo, porque además es verificable el voto, etcétera, de una cantidad de auditorías que otros sistemas electorales que son bastante eficientes no lo tienen, no tienen esa cantidad de auditorías, y lo hemos comprobado año tras año, sobre todo desde que empezaron las presiones, el revocatorio, en el referendo que se solicitó revocatorio. Nosotros hemos comprobado que hemos hecho un trabajo impresionante a nivel tecnológico para lograr un sistema robusto. Hemos hecho un trabajo importantísimo desde la Constituyente del 99 en constitucionalizar el sistema electoral, el poder electoral, convertirlo en una rama del poder público, para evitar precisamente la manipulación por parte digamos que de sectores que tengan intereses particulares. O sea, el Poder Electoral es una institución, tiene sus propias normativas, tiene sus propios procedimientos, tiene además una revisión de otro poder que es el Poder Judicial. O sea, tenemos una cantidad de elementos para demostrar que no tenemos ninguna deuda con nadie en el sentido de demostrar lo que somos electoralmente, y mucho menos con la Unión Europea, porque la Unión Europea tienen comisiones electorales que las ponen a efectos electorales, pero pertenece al Ministerio del Interior, pertenece al gobierno de turno. O sea, digamos que nosotros tenemos una fortaleza grandísima, incluso desde Bolívar, porque ya Bolívar hablaba de la importancia de la institución electoral, del poder electoral, de un poder moral. O sea, ya Bolívar hablaba de la importancia del estatuto electoral en cualquier república que quisiera defender la soberanía y la autodeterminación.
¿Con qué estamos hablando? Con una... Pero incluso en la Constitución está que tú puedes hacer un referéndum para revocar al presidente. Y aquí se hizo con Chávez. Antes de dar un golpe, antes de pedir una invasión, entonces yo busco unas firmas y pido revocar al presidente, que ahí están en la Constitución. Pero ellos buscan interpretar el 350 a su manera, ¿no? Así es. Entonces es una cosa verdaderamente para pensarlo, ¿no? El único país del mundo que tiene una Constitución donde tú puedes revocar al presidente es este. Así es. Y se hizo, y ya aquí se hizo una vez, ¿no? La gente recogió su firma. Entonces, en vez de estar proponiendo invasiones, sanciones, que se reúnan y entonces llamen activen un referéndum. Entonces, activen los mecanismos democráticos, claro. Que ahí está. Si verdaderamente son defensores de la democracia, ahí hay un instrumento bien democrático que les permite hacer lo que ustedes quieren hacer. Ahora bien, yo quisiera, Roberto, porque tú, ya que estamos hablando del tema electoral y la intervención nuevamente que quiere hacer la Unión Europea en Venezuela, tomar un fragmento del discurso del presidente de la Asamblea Nacional, del doctor Jorge Rodríguez, que además confiesa algo que ocurrió con una misión de observación que es bien interesante. Por favor, director, permítanos el video. Ayer, un ser que hoy está ya en el quinto círculo del infierno de Dante, el círculo reservado a los traidores, llamado Juan Guaidó, pidió más sanciones para Venezuela. Ayer, ese loco se cambió del hombro derecho al hombro izquierdo, el Morralis Pack todo sucio con el que llegó a Miami, creo que es marca Eastpak, y dijo, pido más sanciones para Venezuela, son necesarias, son imprescindibles. Síganse robando la plata, síganse negando a permitir el pago de vacunas para nuestras niñas y nuestros niños, síganse promoviendo acciones que ya hasta la Organización de Naciones Unidas señala que son lesivas y que son crímenes de lesa humanidad. Así lo dijo la alta relatora para los derechos humanos. Ayer Guaidó dijo eso. Y hablan de la misión de observación de la Unión Europea. Yo tengo los videos, se los pongo a la orden, señor Borrell, donde diputados y diputadas de la Unión Europea que vinieron aquí invitados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que se les dio el correspondiente placé por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué no dijeron que era un gobierno ilegítimo cuando me llamaron llorando, por favor, invítennos? Porque así fue que llamaron, que invitáramos a la Unión Europea para las elecciones de alcaldes y de gobernadores. Y los invitamos. Y como toda misión de observación, tuvieron que firmar, por supuesto, un protocolo, que es lo que tienen que cumplir. Y el punto 1 es no inmiscuirse en los asuntos políticos internos de Venezuela. Eso en cualquier misión de observación electoral existe. Yo tengo el video de un diputado que vino a esa misión de observación en una reunión con 2 candidatos opositores a la gobernación del Estado Bolívar, diciéndoles, tienen que unirse para que puedan derrotar al chavismo. Y era de la misión de observación europea. Te digo a ti, José Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano. Bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional. Yo creo que ya está bueno de que sigan intentando tutelarnos. Además que, te cuento algo, Roberto, yo he estado en muchas misiones de observación electoral y cuando uno revisa los informes técnicos de la misión europea se da cuenta que realmente no tienen nivel para evaluar los sistemas electorales de, por lo menos, de nuestro continente, mucho menos los venezolanos. No tienen. Y aparte de eso, es un espacio que utilizan para esto que cuenta Jorge Rodríguez. Pero tú te acuerdas, el presidente Carter estuvo aquí. Ajá. ¿Y qué dijo? Que declaró que el sistema venezolano, el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo, dijo. Y estamos hablando le cayeron encima y lo cacerolearon. Del 2004. ¿Tú te imaginas todo lo que ha avanzado el poder electoral en términos técnicos, en términos de tecnología, en términos de desarrollo incluso de normativas, de resoluciones, incluso en lo que hemos avanzado en temas de diálogo y de acuerdos que también entran dentro del juego político electoral? Y vienen ellos a decirnos
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo, la verdad es que me alegro muchísimo del comentario que hizo el doctor Jorge Rodríguez en la Asamblea. O sea, Pero fíjate que Jorge es culto, ¿no? Porque fíjate que Rafael Poleo decía que en el chavismo el único hombre culto, en una entrevista con Jaime Bailey, sí. el único hombre culto es Jorge Rodríguez. Y Jorge dice que Guaidó está en el quinto círculo de Dante, el círculo de los traidores. Bueno, es que los 4 anteriores él sabrá cuáles son. Pero esa referencia habla muy bien de Jorge para Rafael Poleo, que dice que es el mejor, el más culto del chavismo. Bueno. No, bueno, ahí ciertamente yo tengo nosotros podemos darnos el lujo de tener hombres y mujeres muy cultos y muy preparados en el chavismo. Pero hay que decírselo a Rafael Poleo, que dice que Jorge es el más culto. Pero es que Jorge es muy culto, Jorge es muy culto. Además, ha sabido en todo este tiempo que le ha tocado también lidiar de diferentes tareas, ha sabido precisamente lidiar con estos psicópatas. Pero fíjate que le dice a Borrell que él tiene un video donde un diputado, un tipo de la Unión Europea le decía a los 2 candidatos opositores en Bolívar, únanse para que derroten al chavismo, y porque si la primera condición que decir no involucrarse en las cuestiones políticas internas del país, el tipo ya le estaba violando ahí. Así es. Y por eso él dice que lo tiene para que Borrell lo sepa. Es que esos tipos no es una cosa del macho machote, del tipo del oeste. Yo recuerdo, mira, en una entrevista que le hizo Elena Falache a Kissinger, ella le pregunta, bueno, ¿y por qué lo admiran tanto en Estados Unidos? Entonces él dice que lo que pasa es que en Estados Unidos admiran a los héroes, a los hombres que se hacen solos, como los cowboys. Él dice eso y entonces después él se arrepiente, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo dice que eso no era así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que pareciera que ellos siempre aplican esa política, que ellos son los héroes, los cowboys, los que vienen a liberarte, ¿no? Entonces ellos piensan que siempre los van a mirar porque son los Superman, pues como diría Duque, ¿no? Los tipos... Pero aquí no, sucede que este pueblo cambió para siempre. Fíjate que aquí antes se hablaba de periodismo independiente, eso desapareció ya, eso no existe, aquí no hay periodismo independiente. Aquí todo el mundo asume su cosa, tiene que asumirla, ¿no? Se empezó a asumir, como decía el profesor de Rangel, el periodismo empezó a asumir su condición de defensa, pues de decir a quién no tienes por qué censurarlo porque yo tengo un medio donde puedo decir lo que voy a decir. No, yo no soy el héroe aquí son todos. Entonces, esa respuesta de Kissinger, por la cual dijo que el peor error que pasó en su vida fue darle una entrevista a Elena Falachi, esa defensa de que la gente en Estados Unidos, nosotros no somos como la gente de Estados Unidos, que ya miran a los héroes solos, a los hombres que se hacen solos, como los cowboys, ¿no? Como Superman, como Batman, como esos tipos. Así es. Ellos vienen a imponerte así. Habla la Unión Europea. Palabra de la Unión Europea, te alabamos, señores, se acabó. Profesor, nos vamos a un corte para continuar analizando este comportamiento de las viejas colonias en relación a Venezuela. Seguimos, nos vamos a un corte, seguimos con el profesor Roberto Malaver. Continuamos en la balanza con nuestro invitado especial de hoy, el profesor Roberto Adolfo Malaver González, que nos acompaña en este análisis del comportamiento de la Unión Europea respecto a la digna, soberana y bolivariana Venezuela. Roberto, hablábamos en el segmento pasado pues de la respuesta del presidente de la Asamblea Nacional, que además hace un análisis a la resolución de la Unión Europea, porque él como psiquiatra, porque además en eso que tú dices que refería Poleo sobre Jorge, que obviamente es un hombre muy culto, es además un médico psiquiatra y conoce muy bien y sabe analizar muy bien la personalidad de estos sectores, y ahí refiere cuál es la personalidad y cómo se comporta la personalidad de Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, y qué intenta hacer, digamos, con esta nueva intervención que quiere hacer la Unión Europea. Está claro cuáles son los intereses de la Unión Europea, está clara la sociedad que tiene con Estados Unidos, está claro que ha participado en actos que significan, a la luz del derecho internacional, un exterminio, un intento de exterminio del pueblo venezolano. Ante eso, ¿qué respuestas
crees tú que hemos dado? ¿Por qué hemos podido vencer todas estas atrocidades, todos esos actos de agresión permanente contra Venezuela? ¿Será nuestro ADN que tiene que ver con el humor? No, la gente ha respondido, la gente ha resistido, creando. No, nosotros en la inventadera, por cierto, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente que anda haciendo cosas, ¿no? Hay una entrevista ahí de una antropóloga de Isamar Ochoa que trabaja en el IBI, donde habla de las leguminosas, que dice que hace miles de años uno está sembrando y comiendo leguminosas y hay que seguir cultivando las semillas que representan nuestra identidad. Es decir, aquí hay un pueblo que permanentemente está haciendo cosas. ¿Sabes? Que eso de... Hay gente que vive las crisis positivamente, ¿no? Y eso es muy particular de los venezolanos. Sí. Bueno, así comienza el libro de la vida exagerada de Martín Romaña, ¿no? Que dice, esta es la historia de mi crisis positiva, es la primera, así arranca. Y pareciera que toda crisis te convierte, te tiene que convertir en una persona creativa, tienes que ver qué haces, qué inventas, qué creas, ¿no? Y este pueblo se ha defendido, no solamente con humor, con mucho trabajo, sobre todo con mucho trabajo, con mucha solidaridad entre la gente en el intercambio de cosas, ¿no? Con mucho conocimiento. Son más de 900 sanciones, según contaba el viceministro de Antibloqueo, William Castillo, que se la pasa más en los medios explicando eso que en el trabajo, le digo yo. Entonces, ese montón de cosas que son sanciones, que son medidas coercitivas, que son bloqueos, ¿no? Entonces le dicen que son tres cosas distintas, pero una sola cosa verdadera, que es un acoso, ¿no? Es un acoso que se manifiesta de esas tres maneras, se manifiesta en las sanciones, en las medidas coercitivas y en el bloqueo. Un acoso a Venezuela permanente, como lo busques, ¿no? Entonces, ahí está el pueblo defendiéndose, y esta gente que son los promotores, esta oposición que ustedes la ven participando en una especie de fiesta, ¿no? de elecciones, son precisamente los culpables de lo que está pasando aquí con las sanciones, los que pedían sanciones. Hay por ahí un video de Antonio Ledesma en Perú diciéndole al vicepresidente ahí de Estados Unidos, no sé, diciéndole, tienen que darle más sanciones, tienen que apretar las sanciones contra Venezuela, ¿no? Y ahora está apoyando una candidata y pidiendo votos. Lo que te decía, una cosa vergonzosa. Pero pareciera que la vergüenza no existe en la oposición, no existe la ética. ¿Quién tiene ética ahí? ¿Cuál es la ética? Cuando uno le dicen muchas veces, hay que tener un mínimo de ética. Ahí no hay ni ética ni vergüenza, puesto que se asume esa posición de salir a pedir votos una vez que pidieron bloqueos, invasiones, exterminio, sanciones, eso se traduce en exterminio de la población. Se apoderaron de circos, se apoderaron de monómeros, le quitaron el oro a ella, y bueno, y entonces crearon unas cosas paralelas, un banco central paralelo al que Inglaterra le dio el oro de Venezuela. Una cosa increíble, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿y entonces de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De voto o de realidad? Tú no me puedes pedir el voto si no me sueltas todas las cosas en las que has participado antes, ¿no? De eso se trata. Yo creo que la cosa no se trata de ser, un poco como decía Cabrujas, un día le escuché decir a Cabrujas, que no se trata de ser de izquierda ni de derecha, se trata de ser decente. Con ser decente es suficiente, decía Cabrujas. Pero esta gente no es ni decente ni de una cosa. Eso sí, son de derecha, bien derecha, ¿no? Pero decentes no son. Así es. Me hiciste ahorita reflexionar sobre la situación. Estamos acercándonos a un periodo electoral. Por algo la Unión Europea ya empieza a desatar, digamos, a desencadenar sus ataques mediáticos contra Venezuela y contra el proceso electoral venidero. Pero hay algo que está allí, que debemos conversar. O sea, ciertamente el presidente Nicolás Maduro, la revolución bolivariana, la diplomacia de paz, nuestros principios bolivarianos, nos llaman siempre al diálogo y a llamar a la inclusión, pero la inclusión es el proyecto histórico de Bolívar. Que se entienda cuál es la tarea de la defensa de la soberanía, que se entienda que se autoexcluye aquel que no reconoce el proyecto histórico y que además no se atreve a pedir el exterminio del propio pueblo para conseguir fines políticos y económicos, porque no solamente el gobierno, es el control de las riquezas, en definitiva. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a dialogar, pero vamos a tener claro con cómo son las cosas, ¿no? ¿Sabes que eso que tú dices? Me acordé, hay una frase
una frase que yo le escuché con un militante del Partido Comunista un día que decía que en El Capital hay una frase que todo hecho político se nutre de una raíz económica, así decía, ¿no? Entonces esas dos cosas, como tú dices, la política y economía. Entonces sí, yo sí creo que por eso dan la vida a estos tipos de la derecha, ¿no? Por entregarse, por repartirse el botín, porque lo han aprendido, ¿no? Esa repartidera del botín, aquí hay mucha burguesía que se hizo rica gracias al Estado, ¿no? A esas reparticiones del gobierno que se hicieron durante la Cuarta, ¿no? Que fue una repartición del botín, los grandes apellidos aquí se hicieron primero, no es que montaron grandes empresas, sino que se apropiaron del dinero del Estado. No, Y quieren seguir participando de ese botín. Sí, quieren seguir participando, además yo me atrevo a decir que la vieja madre patria también recientemente se ha beneficiado del También, botín. claro, ¿no? Porque esa cantidad de inmuebles que repararon, esa cantidad de remodelaciones digamos, en las zonas más exclusivas de Madrid, se hizo con botín, Claro. que se obtuvo con este juego que se hizo con el gobierno interino para apoderarse de las riquezas. Claro, pero lo importante, yo siento que la gente, yo no sé, desde el punto de vista de la preparación nuestra, hay por ahí yo confío plenamente en la cultura, en la lectura, en la información, ¿no? En que la gente tiene que ir asumiendo de quiénes son los que verdaderamente vale la pena estar al lado de ellos, qué representan, qué los motiva a estar en la política. Hay que preguntarse esas cosas, ¿no? ¿Por qué este tipo viene a verme? ¿No? ¿Por qué este tipo me propone cosas? ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué me lo dice ahora? Si yo lo conozco demasiado, ya estuvo participando en tal cosa. De eso se trata. Uno no puede caer apoyando a una persona sin conocer quién es, de qué cosas ha hecho, y sin embargo, tú te encuentras gente que de repente apoya a Trump. Tú dices, bueno, el equivocado soy yo, de repente el equivocado es uno, ¿no? Para apoyar a Trump. Bueno, también hay personas que aparecen cuestionando de pronto todas las actuaciones que en medio de la guerra hace el gobierno nacional, y tú te preguntas, ya va, pero ellos no están viendo que el enemigo está en otro lugar. ¿Por qué quieren sacar partido político sabiendo ellos que el enemigo es otro, atacando a quien está resistiendo? Bueno, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, eso es parte del análisis de cara al proceso electoral. Claro, ¿cómo hacemos ahí? No sé, no habría que sentarse a meditar, a pensar. Porque yo siempre he dicho que la cosa no es hablando se entiende la gente, eso se repite mucho, hablando se entiende la gente, no. La cosa es escuchando se entiende la gente. Escuchando se entiende la gente, pero aquí no escuchan a nadie, tú tienes que escucharme a mí, al otro, ¿no? Si nos escuchamos todos, de repente sale alguna cosa, pero si hablamos todos no sale nada. Bueno, nosotros en este momento nos están diciendo que debemos ya ir cerrando. Para mí ha sido un honor tenerte, tu trayectoria como periodista, como humorista, como profesor. Ha sido importante para todos nosotros y nosotros seguimos aprendiendo de todos ustedes, de los grandes dentro de los medios y de las tareas de la comunicación. Esta ventana siempre está para ti dispuesta, es un honor tenerte, ya te lo dije 2, 3 veces. ¿Ha sido difícil entrevistarte? No, para mí. Yo siempre estoy dispuesto, Ha sido difícil porque, claro, estamos hablando de una persona que tiene una gran trayectoria y eso para nosotros, pues, por supuesto, nos pone en aprieto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a todo el equipo de producción y de nuevo una felicitación inmensa a quienes abrieron este espacio. Estamos hablando de Winston Vallenilla, estamos hablando de Marlene Andrade, de todo el equipo de producción, de todos los técnicos que se han ganado este premio Aníbal Nazoa. Muchísimas gracias.